Hola limoncitos bebés, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. Bueno limoncitos, bienvenidos de vuelta a la segunda parte de este audiolibro maravilloso que estamos leyendo, que es La caída de la casa Usher, escrito por Edgar Allan Poe. Nuestros libros. Los libros que durante años constituyeron una pequeña parte de la existencia intelectual del enfermo estaban, como puede suponerse, en estricto acuerdo con ese carácter espectral. Estudiábamos juntos obras tales como El Berber et Capriceux de Rosset, El Belphegor de Maquiavelo, Del cielo y del infierno de Swedenborg, El viaje subterráneo de Nicholas Klimt de Holberg, La quiromancia de Robert Flood, Jean de Linguini y de Chambre, El viaje a la distancia azul de Tieck y La ciudad del sol de Campanella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen de octavo del Directorium Inquisitorium de Domenico Eimerick de Girone, y había pasajes de Pomponius Mela sobre los viejos sátiros africanos y egibanos, con los cuales Usher soñaba horas eternas, pero encontraba su principal deleite en la lectura cuidadosa de un rarísimo y curioso libro gótico en el cuarto, el manual de una iglesia olvidada, Las Vigiliae Mortuorum Chorum Ecclesiae Maguntiae. No podía dejar de pensar en el extraño ritual de esa obra y en su probable influencia sobre el hipocondriaco, cuando una noche, tras informarme bruscamente que Madeleine había dejado de existir, declaró su intención de preservar su cuerpo durante 15 días, antes de su inhumación definitiva, en una de las numerosas criptas del edificio. El humano motivo que alegaba para justificar esta singular conducta no me dejó en libertad de discutir. El hermano había llegado a esta decisión, así me lo dijo, considerando el carácter insólito de la enfermedad de la difunta, ciertas importunas y ansiosas averiguaciones por parte de sus médicos, la remota y expuesta situación del cementerio familiar. No he de negar que cuando evoqué el siniestro aspecto de la persona con quien me cruzara en la escalera el día de mi llegada a la casa, no tuve deseo de oponerme a lo que considero una precaución inofensiva en modo algo extraña. A pedido de Usher, lo ayudé personalmente en los preparativos de la sepultura temporaria. Ya en el ataúd, los dos solos llevamos el cuerpo a su lugar de descanso, la cripta, donde la depositamos, por tanto tiempo clausurada que las antorchas casi se apagaron en su atmósfera opresiva, dándonos poca oportunidad para examinarla. Era pequeña, húmeda y desprovista de toda fuente de luz. Estaba a gran profundidad, justamente bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio. Evidentemente, había desempeñado en remotos tiempos feudales el siniestro oficio de mazmorra y en los últimos tiempos el de depósito de pólvora o alguna otra sustancia combustible, pues una parte del piso y todo el interior del largo pasillo abovedado que nos llevara hasta allí estaba cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta, de hierro macizo, tenía una protección semejante. Su inmenso peso, al moverse sobre los goznes, producía un chirrido agudo insólito. Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes, en aquella región de horror, retiramos parcialmente hacia un lado la tapa todavía suelta del ataúd y miramos la cara de su ocupante. Un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo primero que atrajo mi atención, y Usher, adivinando quizá mis pensamientos, murmuró algunas palabras, por las cuales supe que la muerta y él eran mellizos, y que entre ambos había existido siempre simpatías casi inexplicables. Nuestros ojos, sin embargo, no se detuvieron mucho en la muerta, porque no podíamos mirarla sin espanto. El mal que llevara a Madeleine a la tumba, en la fuerza de la juventud, como es frecuente en todas las enfermedades de naturaleza estrictamente cataléptica, la ironía de un débil rubor en el pecho y la cara, y esa sonrisa suspicaz, lánguida, que es tan terrible en la muerte. Volvimos la tapa a su sitio, la atornillamos y asegurada
la puerta de hierro, emprendimos camino con fatiga hacia los aposentos apenas menos lúgubres de la parte superior de la casa. Y entonces, transcurridos algunos días de amarga pena, sobrevino un cambio visible en las características del desorden mental de mi amigo. Sus maneras habituales habían desaparecido. Descuidaba o olvidaba sus ocupaciones comunes. Erraba de aposento en aposento con paso presuroso, desigual y sin rumbo. La palidez de su semblante había adquirido, si era posible tal cosa, un tinte más espectral, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. El tono, a veces ronco de su voz, ya no se oía, y una vacilación trémula, como en el colmo del terror, caracterizaba ahora su pronunciación. Por momentos, en verdad, pensé que algún secreto opresivo dominaba su mente agitada sin descanso, y que luchaba por conseguir valor suficiente para divulgarlo. Otras veces, en cambio, me veía obligado a reducirlo todo a las meras e inexplicables divagaciones de la locura, pues lo veía contemplar el vacío horas eternas, en actitud de profundísima atención, como si escuchara algún sonido imaginario. No es de extrañarse que su estado me aterrara, que me inficionara. Sentía que a mi alrededor, a pasos lentos pero seguros, se deslizaban las extrañas influencias de sus supersticiones fantásticas y contagiosas. Al retirarme a mi dormitorio, la noche del 7º u 8º día después de que Madeleine fue depositada en la mazmorra, y siendo ya muy tarde, experimenté de manera especial y con toda su fuerza esos sentimientos. El sueño no se acercaba a mi lecho, y las horas pasaban y pasaban. Luché por racionalizar la nerviosidad que me dominaba. Traté de convencerme de que mucho, si no todo lo que sentía, era causado por la desconcertante influencia del lúgubre moblaje de la habitación, de los tapices oscuros y raídos que, atormentados por el soplo de una tempestad incipiente, se balanceaban espasmódicos de aquí para allá sobre los muros y crujían desagradablemente alrededor de los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos eran infructuosos. Un temblor incontenible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo y al fin se instaló en mi propio corazón un íncubo, el peso de una alarma por completo inmotivada. Lo sacudí, jadeando, luchando. Me incorporé sobre las almohadas y mientras miraba ansiosamente en la intensa oscuridad del aposento, presté atención. Ignoro por qué, salvo que me impulsó una fuerza instintiva, a ciertos sonidos ahogados, indefinidos, que llevaban en las pausas de la tormenta con largos intervalos no sé de dónde. Dominado por un intenso sentimiento de horror inexplicable, pero insoportable. Me vestí a prisa, pues sabía que no iba a dormir más durante la noche, e intenté salir de la lamentable condición en que había caído, recorriendo rápidamente la habitación de un extremo al otro. Había dado unas pocas vueltas, cuando un ligero paso en una escalera contigua atrajo mi atención. Reconocí entonces el paso de Usher. Un instante después, llamaba con un toque suave a mi puerta y entraba con una lámpara. Su semblante tenía, como de costumbre, una palidez cadavérica, pero además había en sus ojos una especie de loca hilaridad, una histeria evidente, reprimida en toda su actitud. Su aire me espantó, pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo, y hasta acogí su presencia con alivio. ¿No lo has visto?, dijo bruscamente, después de echar una mirada a su alrededor, en silencio. ¿No lo has visto? Pues aguarda, lo verás. Y diciendo esto, protegió cuidadosamente la lámpara y se precipitó a una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La ráfaga entró con furia tan impetuosa que estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era, en verdad, una noche tempestuosa, pero de una belleza severa, extrañamente singular en su terror y en su hermosura. Al parecer, un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad, pues había frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento, y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que oprimían casi las torrecillas de la casa, no nos impedía advertir la viviente velocidad con que acudían de todos los puntos, mezclándose unas con otras sin alejarse. Digo que aun su excesiva densidad no nos impedía advertirlo, y sin embargo no nos llegaba ni un atisbo de la luna o de las estrellas.
ni se veía el brillo de un relámpago, pero las superficies inferiores de las grandes masas de agitado vapor, así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban, resplandecían en la luz extranatural de una exhalación gaseosa, apenas luminosa y claramente visible, que se cernía sobre la casa y la amortajada. «No debes mirar, no mirarás eso», dije, estremeciéndome mientras con suave violencia apartaba a Usher de la ventana para conducirlo a un asiento. «Estos espectáculos que te confunden son simples fenómenos eléctricos, nada extraños, o quizá tengan un horrible origen en la miasma corrupto del estanque. Cerremos esta ventana, el aire está frío y es peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas favoritas, yo leeré y me escucharás, y así pasaremos juntos esta noche terrible». El antiguo volumen que había tomado era Mad Trist, de Lancelot Canning, pero lo había calificado de favorito de Usher más por triste broma que en serio, pues poco había en su prolijidad tosca, sin imaginación, que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Pero era el único libro que tenía a la mano, y alimenté la vaga esperanza de que la excitación que en ese momento agitaba el hipocondriaco pudiera hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes. Aún en la exageración de la locura que yo iba a leerle. De haber juzgado, a decir verdad, por la extraña y tensa vivacidad con que escuchaba o parecía escuchar las palabras de la historia, me hubiera felicitado por el éxito de mi idea. Había llegado a esa parte bien conocida de la historia en que Ethelred, el héroe de Trist, después de sus varios intentos de introducirse por las buenas en la morada del eremita, procede a entrar por la fuerza. Aquí se recordará. Las palabras del relator son las siguientes. Y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso y fortalecido, además, gracias al poder del vino que había bebido, no aguardó el momento de parlamentar con el eremita, quien en realidad era de índole obstinada y maligna, mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad, alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta para su mano con guantelete, y tirando con fuerza hacia sí, rajó, rompió, lo destrozó, todo de tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma. Al terminar esta frase me sobresalté y por un momento me detuve, pues me pareció, aunque enseguida concluí que mi exaltada imaginación me había engañado, me pareció que, de alguna remotísima parte de la mansión, llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su exacta similitud, el eco, aunque sofocado y sordo por cierto, del mismo ruido de rotura, de destrozo que Lancelot había descrito con tanto detalle. Fue, sin duda alguna, la coincidencia la que atrajo mi atención, pues entre el crujir de los bastidores de las ventanas y los mezclados ruidos habituales de la tormenta creciente, el sonido en sí mismo nada tenía, a buen seguro, que pudiera interesarme o distraerme. Continué en relato. Pero el buen campeón Ethelred pasó la puerta y quedó muy furioso, sorprendido al no percibir señales del maligno eremita y encontrar, en cambio, un dragón prodigioso, cubierto de escamas, con lengua de fuego, sentado en guardia delante de un palacio de oro con piso de plata, y del muro colgaba un escudo de bronce reluciente con esta leyenda: «Quien entre aquí, conquistador será. Quien mate al dragón, el escudo ganará». Y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies y lanzó su apestado aliento con un rugido tan hórrido y bronco, y además tan penetrante, que Ethelred se tapó de buena gana los oídos con las manos para no escuchar el horrible ruido, tal como jamás se había oído hasta entonces. Aquí me detuve otra vez, bruscamente, y ahora con un sentimiento de violento asombro, pues no podía dudar de que en esta oportunidad había escuchado realmente, aunque me resultaba imposible decir de qué dirección procedía, un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano, pero áspero, prolongado, la exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera al extranatural alarido del dragón, tal como lo describía el novelista.
oprimido, como por cierto lo estaba desde la segunda y más extraordinaria coincidencia, por 1000 sensaciones contradictorias, en las cuales predominaba el asombro y un extremado terror. Conservé, sin embargo, suficiente presencia de ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No era nada seguro que hubiese advertido los sonidos en cuestión, aunque se había producido durante los últimos minutos una evidente y extraña alteración en su apariencia. Desde su posición frente a mí había hecho girar gradualmente su silla, de modo que estaba sentado mirando hacia la puerta de la habitación, y así solo en parte podía ver yo sus facciones, aunque percibía sus labios temblorosos como si murmurara algo inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero supe que no estaba dormido por los ojos muy abiertos, fijos, que vi al echarle una mirada de perfil. El movimiento del cuerpo contradecía también esta idea, pues se mecía de un lado a otro con un suave balanceo, pero constante y uniforme. Luego de advertir rápidamente todo esto, proseguí el relato de Launcelot, que decía así. Y entonces el campeón, después de escapar a la terrible furia del dragón, se acordó del escudo de bronce y del encantamiento roto. Apartó el cuerpo muerto de su camino y avanzó valerosamente sobre el argentado pavimento del castillo hasta donde colgaba del muro el escudo, el cual entonces no esperó su llegada, sino que cayó sobre sus pies, sobre el piso de plata con grandísimo y terrible fragor. Apenas habían salido de mis labios estas palabras, cuando, como si realmente un escudo de bronce en ese momento hubiera caído con todo su peso sobre el pavimento de plata, percibí un eco claro, profundo, metálico y resonante, aunque en apariencia sofocado. Incapaz de dominar mis nervios, me puse de pie de un salto, pero el acompasado movimiento de Usher se interrumpió. Me precipité al sillón donde estaba sentado. Sus ojos miraban fijos hacia adelante y dominaba su persona una rigidez pétrea. Pero, cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió su cuerpo. Una sonrisa malsana tembló en sus labios, y vi que hablaba con un murmullo bajo, apresurado, ininteligible, como si no advirtiera mi presencia. Inclinándome sobre él, muy cerca, vi por fin el horrible significado de sus palabras. ¿No lo oyes? Sí, yo lo oigo, lo he oído mucho, mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días, lo he oído, pero no me atrevía. ¡Ah, compadéceme, mísero de mí, desventurado! No me atrevía a hablar. La encerramos viva en la tumba. ¿No dije que mis sentidos eran agudos? Ahora te digo que oí sus primeros movimientos, débiles, en el fondo del ataúd. Lo oí hace muchos días y no me atreví a hablar. Y ahora, esta noche, Ethelred, la puerta rota del eremita y el grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo. Mejor, el ruido del ataúd al rajarse, el chirriar de los férreos goznes de su prisión y sus luchas dentro de la cripta por el pasillo abovedado, revestido de cobre. ¡Oh! ¿A dónde iré? ¿No estará aquí pronto? ¿No se precipita a reprocharme mi prisa? ¿No he oído sus pasos en la escalera? ¿No distingo el pesado y horrible latido de su corazón? ¡Insensato! Y aquí, furioso, de un salto, se puso de pie y gritó estas palabras, como si en ese esfuerzo se entregara su alma. ¡Insensato! Te digo que está del otro lado de la puerta. Como si la sobrehumana energía de su voz tuviera la fuerza de un sortilegio. Los enormes y antiguos batientes que Usher señalaba abrieron lentamente. En ese momento, sus pesadas mandíbulas de ébano era obra de la violenta ráfaga, pero allí, del otro lado de la puerta, estaba la alta y amortajada figura de Madeleine Usher. Había sangre en sus ropas blancas y huellas de acerba lucha en cada parte de su descarnada persona. Por un momento permaneció temblorosa, tambaleándose en el umbral. Luego, con un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro, sobre el cuerpo de su hermano, y en su violenta agonía final lo arrastró al suelo, muerto, víctima de los terrores que había anticipado. De aquel aposento, de aquella mansión huí aterrado. Afuera seguía la tormenta en toda su ira cuando me encontré cruzando la vieja avenida. De pronto surgió en el sendero una luz extraña y me volví para ver de dónde podía salir fulgor tan insólito, pues la vasta casa y sus sombras quedaban solas a mis espaldas. El resplandor venía de la luna llena, roja con la sangre, que brillaba ahora a través de aquella espesa casi imperceptible dibujada en zigzag desde el tejado del edificio hasta la base. Mientras la contemplaba, la figura se ensanchó rápidamente, pasó un furioso soplo
soplo del torbellino, todo el disco del saliente irrumpió de pronto ante mis ojos, y mi espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros, y hubo un largo y tumultuoso clamor con la voz de mil torrentes. Y a mis pies el profundo y corrompido estanque se cerró sombrío, silencioso, sobre los restos de la casa Usher. ¡Wow, limoncitos! ¿Qué tal les pareció el final de esta historia? La verdad yo quedé muy impactada cuando la leí. Espero que les haya gustado mi entonación y un poco de lo que era que le metí ahí a unos diálogos para darles un poquito más de fuerza. Por favor, déjenme en los comentarios si les gustaría algún otro audiolibro, algún otro tipo de historia, o si ustedes tienen un cuento que les gustaría que yo pudiera leerles. Por favor, también déjenme el título en la cajita de los comentarios, que saben que me encanta estar leyendo sus aportaciones al canal. No olviden que tenemos redes sociales para que ustedes vayan, me sigan, me estoqueen, nos estoquemos mutuamente, seamos muy felices juntitos y compartamos muchas lecturitas. Por supuesto, no se vayan sin antes darle mucho amor a este video, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y sobre todo compartirlo con sus amigos, no amigos, amantes, no amantes, familiares, no familiares, con quien quieran. Les mando un besito enorme ¡mua! Y nos vemos en un próximo video. Bye.